y finalmente The Winner Take It All de ABBA, que casualmente y al mismo tiempo era una narración de su propia ruptura, que eso está bastante bien, después del divorcio, o sea, cuando se separaron ellos efectivamente. Estos serían los distintos recorridos musicales que podrías hacer. Como veis, ahí no es una línea recta, sino que hay bastantes desviaciones. Otro tipo de esquemas, en este caso fábricas de creación era el tema y hablaba sobre sobre hangar y todas estas cosas, todos estos centros de arte que se colocan, y nosotros lo asociamos a un fenómeno que, por lo menos en algunos sitios, va asociado a ellas, que es en inglés se llama gentrificación, no sé si en castellano existe la palabra, y por el cual se utilizan los centros de arte y centros culturales como parte de las rehabilitaciones integrales de barrios degradados. En él se veía el proceso de cómo un barrio normal, semifabril, se va despoblando de personas de empleos regulares y se degrada, y cómo finalmente se va poblando por artistas atraídos por los bajos precios y demás, y finalmente se coloca un centro de arte y vean parejas profesionales liberales con perros y hijos. Y la población regular va desapareciendo. Este proceso ha sucedido en muchos sitios, en Nueva York, y supongo que aquí también se podría aplicar. Finalmente, otro esquema sería este de los diarios de la Generalitat. Ahora que lo pienso, muy apropiado.